Vamos a hacer un especial acompañado de académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades del Instituto de Historia y Ciencias Sociales con motivo de la presencia en Valdivia de la profesora visitante Verónica Child, a quien vamos a saludar inmediatamente, en una actividad del Núcleo de Desigualdad y Derechos Humanos, integrado por académicos de distintas facultades de nuestra universidad. Pero bien, saludemos, ustedes ya los están viendo. Yo rápidamente voy a decir que además de Verónica nos acompaña el profesor Fabián Almonací y el profesor Hernán Cueva. Yo los voy a saludar inmediatamente, pero primero saludemos a Verónica. Verónica, bienvenida. Yo les voy a contar a quienes nos escuchan que Verónica es académica chileno-canadiense. Ella forma parte de la Universidad de Western Ontario en Canadá, cientista política, y se encuentra, en Chile no solo participando como académica asociada a este núcleo de desigualdad y derechos humanos de la Universidad Austral de Chile, sino también porque está participando en un proyecto CONICYT de cooperación en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Pero bien, estamos en Valdivia y hace frío, Verónica, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar de vuelta porque ya estuve aquí para otra entrevista en 2019. Con Víctor creo que estuviste. Exactamente, sí. Así que un verdadero placer estar de vuelta. Perfecto. Hernán es académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Yo no sé para qué lo presento, si todos quienes forman parte de la audiencia de Radio Universidad Austral de Chile saben esto, pero además él es integrante del Consejo Directivo de este núcleo de estudios de desigualdad y derechos humanos. Hernán, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, y un placer nuevamente tener a Verónica, una amiga ya también, podríamos decir, no solamente una colega. Perfecto. Y Fabián Almonací, además de académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, es director del instituto, sí, dije bien, además director del núcleo. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación y agradecer a Hernán por organizar este encuentro con la profesora Verónica Child, a quien tengo el gusto de conocer en este momento, así que muy contento de poder conversar aquí con ella. Este encuentro en el contexto de la visita a la radio, pero sé que además de este encuentro van a tener otras actividades durante el fin de semana. Entiendo que Verónica nos acompaña, me va a aclarar Hernán, hasta el lunes o hasta la próxima semana. Comentemos eso y por supuesto las actividades que se van a desarrollar en el contexto de su visita. E iniciemos la conversación también con ella, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Y sí, vamos a tener el día lunes un encuentro en la tarde, a las 4 de la tarde, en que vamos a tener un conversatorio con Verónica que va a girar justamente en torno de cuestiones de el género, el estallido social, ¿no? La evolución que ha tenido también el proceso que ha seguido con posterioridad a los sucesos del año, desde octubre del año 19, ¿no? Y también cómo Verónica ve, que eso creo yo también algo muy interesante, el desarrollo del Estado y del Estado neoliberal inicialmente y la crisis en que estamos ahora, o esta crisis sistémica que también lo afecta, ¿no? Y eso va a ser el día lunes a las 4 de la tarde en el Salón Jorge Millas, en el edificio Namías. Así que quien esté interesado todavía, quedan algunos cupos, me pueden escribir a hernan.cuevas@uach.cl, porque es un salón que es grande, pero tampoco es infinito, ¿no? Entonces están todos muy invitados y ese día vamos a conversar ahí. 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Hoy día cuando nos estén escuchando. Es cierto, hoy día cuando nos estén escuchando. Tienes razón, estamos grabando antes, anticipadamente, pero es hoy día lunes a las 4 de la tarde. Perfecto. Vamos a estar atentos. Yo voy a revisar la agenda. A tu correo dijiste, hernan.cuevas@uach.cl. No a tu WhatsApp. Es una broma. No. Aquí para todos los entendidos, entonces se lo voy a explicar a quienes nos escuchan. Hernán, hicimos la conversación con Verónica, a lo mejor anticipando lo que vamos a escuchar hoy día cuando nos escuchen a las 4 de la tarde. Bueno, de acuerdo. La verdad es que tal vez la primera el punto de conversación, Verónica, aprovechando que tú tienes tanta experiencia habiendo conocido en distintas instituciones, tanto en Chile como en Canadá, como en Europa también, ¿no? Que también tú tienes mucha vinculación con instituciones en Europa. Te quería preguntar también, ¿cómo ves tú desde una perspectiva de género los desafíos que esta
implica para las universidades, ¿no? de manera contemporánea. Y ahora, además en Chile, en que estamos viviendo además un proceso de cambios importante para las universidades, ¿no? Con el proceso justamente el proceso de discusión constituyente, ¿no es cierto? Las universidades están enfrentando varios desafíos. Claro, claro. Bueno, es una interesante pregunta y yo creo que los desafíos son varios. Por un lado, curricular. Por otro lado, de reconocimiento y de transformación, digamos, en el modo de pensar todo el tema de ¿cómo se llama? Cómo se organiza el trabajo y las responsabilidades académicas, ¿no es cierto? Tomando en cuenta, y ahí voy a mencionar un poquito, tomando en cuenta las diferencias que hay, diferentes responsabilidades tanto fuera como dentro de la universidad, de, por ejemplo, académicas mujeres, que son la mayoría de las que están encargadas de sus hijos, a pesar de que eso está cambiando, ¿no? Pero si tienen familia hay desafíos específicos. Y lo otro que me parece fundamental y que en este país ha sido muy mal, ¿cómo se llama?, abordado, que es todo el tema de cómo manejar situaciones de acoso, ¿no? No basta, entonces empiezo con eso tal vez, ¿no? Porque realmente, y lo digo desde el punto de vista de alguien que ha estado en la academia por bastantes años, primero como estudiante de pregrado, posgrado y después como académica, y como bien dice Hernán, con conocimiento comparativo también del caso alemán, que he pasado bastantes temporadas en la Universidad Libre de Berlín, en los últimos 10 años, y efectivamente hay un tema que es el siguiente, de que no basta tener leyes, ¿no? Que es un poquito el problema acá. No basta tener un sistema de ley punitivo. Lo que tiene que haber también es cambio cultural. Protocolos, por supuesto, pero también un cambio cultural, y las universidades tienen que hacerse cargo, a mi modo de ver, de invertir recursos en educación. Y aquí hablo del caso canadiense, que es el que mejor conozco, como digo, y este es un cuento viejo en las universidades canadienses, donde ya existe no solamente ley y organismos dentro de la universidad y fuera de las universidades que están vigilando que se cumpla la ley, y no es necesariamente el sistema judicial, pero por ejemplo hay cuerpos de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos a nivel de la provincia y a nivel federal, donde se puede llevar todo tipo de quejas de violaciones. Pero aparte de esto, ¿no? No se puede quedar en esta cosa punitiva, que es la sensación que siempre tengo cuando vuelvo a este país, ¿no? De que tenemos ley y castigamos, ¿no? Y después, bueno, se va a la corte, se arregla, no se arregla, se devuelve, etc. Pero eso no compensa a las víctimas y a la persona que ha sido afectada, acusada. No, como que no resuelve temas que además afectan a la comunidad universitaria, porque un caso así no, y mucho menos ahora, no queda en el anonimato. Y sabemos que vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, de los medios sociales ahora, donde todo se sabe muy rápidamente. Entonces, ¿cómo manejar eso? También, como digo, los recursos tienen que ir también a educar a los diferentes estamentos de la universidad en modos de comportarse para evitar todo tipo de casos que surjan o de malentendidos que también se dan, ¿no es cierto? O sea, es el tema de prevención. Entonces, las universidades, a mi modo de ver, tienen que realmente comprometerse no solamente con cumplir la ley, sino es que con establecer protocolos, que significa gastar fondos para generar, por ejemplo, espacios, oficinas, donde se puedan recoger reclamos, donde se pueda recoger testimonios de las distintas partes, donde se pueda llegar a una serie de pasos a dar para llevar esto más adelante o solucionarlo ya sea dentro de un departamento o programa o dentro de
la facultad a nivel más general, estoy pensando en el caso canadiense, de cómo se organizan las universidades. Y si es necesario, si es realmente algo serio, sacarlo fuera, ¿no? Eso es un tipo de recursos que se necesitan. Pero el más importante, a mi modo de ver, es el cambio a largo plazo, es el cambio cultural, ¿no? Y yo recuerdo, y aquí doy el caso breve de por ejemplo, las universidades en Canadá, y en mi universidad, hablo de mi universidad, cuando yo llegué a trabajar ahí el 93, cuando ya estaba muy claro como regla que si uno se había establecido que si uno tenía una reunión con estudiantes, no podía cerrar algo tan sencillo como decir, no cierre la puerta de su oficina, ¿no es cierto? No mezcle lo privado con lo profesional, ¿no? Y ahí hay un tema generacional, porque uno tiene profesores, y no voy a entrar en detalles de lo que ha sido mi experiencia propia, que los compartí en otro momento, pero yo hablo con conocimiento de causa, habiendo sido mujer estudiante desde el pregrado hasta el posgrado, con este tipo de experiencia. Entonces, el tipo, ¿no es cierto?, dando instrucciones claras cuando se contrata a la gente, tal vez anualmente dándose la tarea de ir educando en ese sentido, ¿no es cierto?, pasando el mensaje de lo que es un comportamiento, y que aquí quiero decir algo que me impresiona cuando vengo a Chile, lo que es un comportamiento profesional. Y tal vez es más fácil en un contexto anglo, sobre todo canadiense, que la cultura, el ethos del anglo-canadiense es más bien la cultura escocesa, no la inglesa, de que hay una distinción muy clara entre lo profesional y lo personal, donde lo afectivo y esto de los abrazos no se usa. Uno no se da ni siquiera la mano, ¿no? Ahora, eso es imposible acá, pero un poco apuntar a eso, de que hay un comportamiento profesional que incluye, como digo, directivas claras acerca de qué hacer en el espacio cuando uno tiene una reunión y cómo manejarlo. Y yo creo que, y eso, como digo, produce cambios, y volviendo a mi experiencia, cambios generacionales. O sea, si a mis colegas hombres, por ejemplo, les molestaba profundamente que de un día para el otro le dijeran, oiga, tiene que tener la puerta abierta. ¿Por qué? Por si por 40 años la ha tenido cerrada. Resulta de que la gente que se contrata a partir del 95 o el 96 ya vienen desde la universidad con su doctorado, con ese conocimiento como una práctica naturalizada, ¿no? Sí, estamos conversando, le voy a recordar a quienes nos escuchan, con la profesora Verónica Child, académica asociada y visitante en este minuto en el Núcleo de Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile. También estamos conversando, nos acompaña el director del núcleo, Fabián. Sí, no sé por dónde seguir, pero interesante lo que plantea la profesora Child. Yo creo que una cuestión, yo soy historiador, y como historiador me parece muy notable el cambio que se ha vivido en lo que es una universidad, yo diría en general, en el mundo occidental, en los últimos 30, 40 años. Cuestiones que antes distinguían a las universidades, hoy día son cada vez más extrañas. Por ejemplo, durante mucho tiempo las universidades se calificaron por la excelencia, pero la excelencia quedó, la excelencia en la formación, por ejemplo, profesional, en la exigencia académica, empezó a quedar en tela de juicio eso con la masificación de la educación y la necesidad de bajar los niveles de exigencia. Bueno, hace un tiempo recuerdo haber leído un texto de un decano de Harvard donde se lamentaba mucho de que, siendo decano, había tenido una pequeña revuelta estudiantil donde lo que pedían los estudiantes era que no hubiera reconocimiento a los méritos académicos, porque eso generaba desigualdad. Entonces, las universidades en el último tiempo han tendido a la homogeneización y a perder una cuestión que fue fundamental durante mucho tiempo, que fue la jerarquía del conocimiento, el reconocimiento a los mejores, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha planteado serios desafíos de qué es educación universitaria hoy día en una sociedad de masa, o en una educación universitaria extendida a grandes grupos de la sociedad. Y allí el problema es que la homogeneización juega por otro lado con una sociedad que se ha ido diversificando cada vez más.
Entonces, la necesidad de reconocer las perspectivas de género, las perspectivas raciales, las perspectivas étnicas, las perspectivas sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y yo veo que ahí hay una contradicción, digamos. Por un lado, entra una sociedad diversa a la universidad, pero por otro lado, la universidad ha homogeneizado la formación en este sentido. Yo creo que los desafíos de la universidad fuera de la perspectiva de género son, yo diría, adecuarse a la sociedad en la que vivimos, cuestión que ocurrió, yo diría, con mucha fuerza en los años 60, pero que no ha vuelto a ocurrir en el mundo. Después de eso, yo creo que las universidades no han vivido un proceso de actualización respecto a sus propósitos, qué tipo de formación deben entregar, etcétera, etcétera. Yo creo que el aspecto que a mí me parece que está más en debe es cómo construimos una comunidad universitaria donde los distintos actores de todo tipo que existen se sientan integrados y considerados en sus necesidades, sus intereses, etcétera, etcétera. Para mí el gran debe hoy día de la universidad en Chile, y hablo también por la nuestra, es la falta de identidad, de identificación con un proyecto colectivo. Muchos vamos o van a la universidad, no quiero ponerlo en términos personal, pero en general van a la universidad a buscar algo concreto, ya no van a buscar la famosa educación integral antigua, digamos, que existía, que nos iba a cambiar la vida. Ahora vamos a buscar el título, o vamos a hacer investigación, o vamos a ganarnos un sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, y ese debate lo echo de menos, que existió durante mucho tiempo, hoy día se ha perdido el interés de repensar la universidad. ¿Qué es lo que es la universidad? ¿Qué debe ser la universidad? ¿Cómo recomponemos o reconfiguramos una comunidad universitaria donde todos nos sintamos integrados y considerados? Verónica. Bueno, mira, agradezco tu intervención, porque lo que yo hablé a partir de la dimensión de género, que es específicamente el acoso, esto se reproduce también con temas de racismo, ¿no es cierto? Y la exclusión y el ninguneo, ¿no es cierto? Pero quiero retomar tu punto, porque yo creo que ahí, y pensando en lo que pasó en Canadá, y que ha pasado en Chile también, es que en algún momento, es curioso, se pierde este proyecto colectivo, ¿no es cierto? Pensar la universidad colectivamente, precisamente en un momento donde deja ser el grupo, ¿no es cierto?, que está embarcado en esta idea de la excelencia, muy homogéneo. Es un grupo, y pensando en este país, ¿quién iba a la universidad en los años 60? ¿Y quién salía a hacer un doctorado afuera? ¿No? Porque no habían doctorados adentro. Pero lo que sucede en algún momento es que los mercados empiezan a exigirle a las universidades, y esto es mundial, empiezan a exigirle a las universidades que le den personas que ya ven, en las cuales ellas no tengan que invertir. ¿Me entiendes? Hay una cosa estructural. Y hablo aquí, por ejemplo, en el caso de Canadá, que son universidades públicas, no estatales, pero públicas, en algún momento pasó casi a perderse la distinción entre la universidad y un college, que el college es en el sentido inglés de trabajo de estudios técnicos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los empleadores ya no les interesaba recibir a personas con la capacidad de escribir y pensar críticamente, para los cuales ellos después pudieran darle una formación específica en su rama de emprendimiento. Eso pasó a la historia. Lo que querían era que las universidades les enseñaran, ¿no?, ¿cómo se llama?, los talentos específicos que se necesitan. Entonces hay como eso que tú dices, ¿no? La masificación también tiene que ver con darle una respuesta a las demandas del mercado. Y coincide, desgraciadamente, con el acceso a la universidad a sectores de clase, pensando en la democratización de la universidad en ese sentido, y después esta diversificación donde las feministas dicen, bueno, a las mujeres también hay que reconocerlas, y después en el caso canadiense, grupos, ¿no?, de las naciones indígenas y también afrocanadienses. O sea, ¿me entiendes? Todas estas demandas coinciden con este momento en que el compromiso con la excelencia también se diluye para darle respuesta a esta presión que viene de afuera.
Un montón de preguntas. Sí, un montón de preguntas. A ver, para tratar de poner algo al centro, digamos, y me pregunto si es algo que está pasando en la universidad o algo que está pasando en la sociedad. Lo digo, esto de poner la demanda en clave de consumo al centro de la organización, no sé si es algo que está pasando solo en la universidad en estas décadas que nos señala o está pasando en todo el territorio, digamos. Es como la pregunta por efectivamente cuál es la huella que está dejando en distintos ámbitos de la organización humana el neoliberalismo, 90, 80, 2000. Yeah. Por ahí va, y en ese escenario también preguntarme otra cosa que me veo dando vuelta a propósito de lo que comenta Fabián y lo que comenta Hernán, Verónica. Porque claro, nosotros siempre, tengo la impresión de que cuando hablamos de género, de incorporar este criterio, esta perspectiva, siempre tengo la impresión de que para quienes no estamos interiorizados en lo que significa es como un eufemismo para ocultar el necesario protagonismo, reivindicación y acciones de justicia en favor de la mujer. Exacto. Pero claro, corremos el riesgo de quedar atrapados en este binarismo mujer-hombre y la diversidad de la cual tenemos que hacernos cargo. Por ahí se dispersan mis preguntas. No sé cómo cerramos antes de volver con Hernán en este momento de la conversación. Verónica Chilton. A ver, ¿qué es lo que tomo de lo que tú me estás diciendo? Pero mira, lo que yo digo son, y tal vez me voy a llevar por otro lado el tema, pero digo, son 40 años en este país, pero es algo mundial. O sea, hay una neoliberalización. ¿Qué significa en el sentido político? Significa un liberalismo excesivo en el sentido de un individualismo, el concepto de que uno es un individuo autónomo, ¿no es cierto?, racional, capaz de decidir por sí mismo. Entonces, eso, todo se reduce a eso, todo se traduce en eso. Y eso también, pensando en cómo se plantea uno, que es uno de los temas que he trabajado, no solamente como estudiante, y las demandas que hace un estudiante ahora, ¿no?, que quiere en el fondo un producto por su input, ¿no es cierto? Eso también se da a nivel individual, pero ¿qué significa como ciudadano también? ¿No? Porque y es algo que he trabajado y que no es una invención mía, pero esto de ser ciudadano no es solamente una etiqueta, ¿no?, garantizada en la Constitución o en algún, ¿no?, tratado político. Tiene un contenido específico, un contenido cultural, ¿no? Y ser ciudadano de mercado, que es como lo llamo yo, o ciudadano consumidor, es muy distinto de ser el ciudadano de derecho de los años de la posguerra, ¿no?, donde uno exigía derechos colectivos a salud, etcétera, etcétera, no acceso a ello. Entonces yo creo que el cambio es para los dos lados. Hay una formación de sujeto, ¿no es cierto?, a partir de este concepto. ¿Y qué digo? Neoliberal en este sentido significa este concepto de que uno es autónomo y autovalente. Y tiene que plantearse así como estudiante, como consumidor, como usuario, como se dice en este país, usuario de políticas sociales, ¿no es cierto? Hasta la persona más vulnerable es autovalente, o sea, se supone que es el mito, ¿no es cierto? Pero eso deja huellas. Estamos conversando en Comuna 13, en este especial de día lunes 13, que estamos grabando con cierta anticipación, dijimos, con Verónica Chilton, académica chilena canadiense, cientista político, invitada en la Universidad Austral, profesora asociada también del Núcleo de Desigualdad y Derechos Humanos, nos acompaña. Lo ven ustedes en la imagen, el profesor Fabián Almonacid, director del núcleo, y Hernán Cuevas, integrante del núcleo, con quien vamos a continuar la conversación, Hernán. Sí, bueno, yo creo que, Verónica, ahí dejaste muy, muy disponible ya la siguiente temática que queríamos poner, que tiene que ver con cómo evalúas tú la formación, ¿no es cierto?, histórica del Estado, de este Estado neoliberal o de esta sociedad neoliberalizada desde el Estado, ¿no?, también, o muy importantemente desde el Estado. Y si es que, porque una de las hipótesis que han circulado luego explicativas de lo que ocurrió, de los sucesos que ocurrieron a partir de octubre del año 19, tiene que ver con el fin, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Y qué rol acá le cupo, digamos, también en este proceso de crisis que vivimos por esos días al movimiento de mujeres, al movimiento feminista? Bueno,
Bueno, antes que nada me quedo pensando con esa primera parte de la pregunta, ¿qué es lo que significa ponerle fin al neoliberalismo? ¿No? Porque yo creo que estamos hablando de procesos, ¿no es cierto?, culturales y políticos, económicos, sociales, que en este país tienen un arrastre de 40 años, de que se habló mucho de que de los 90 para adelante íbamos a tener democracia, íbamos a tener algo distinto, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es una transformación, yo lo pondría así, de lo que fue en algún momento, siempre fue un proyecto cultural, político, económico, pero se asentaron bases económicas en distintas partes, Chile y su equivalente en Inglaterra, ¿no? Se asentaron bases económicas, pero lo que hemos tenido del 90 para adelante ha sido una transformación, como digo, fundamental en la organización de vida, del propio significado, lo que es ser parte de esta ciudad, de ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, ponerle fin a eso, hacemos el cálculo, son décadas, ¿no?, a las que hay que ponerle fin. Ahora, el fin, a mí lo que me llamó mucho la atención, y le puse atención en los últimos años, en lo que ha pasado en este país, es el rol que han jugado fundamentalmente estos nuevos feminismos, ¿no?, que son nuevas generaciones con mucha impaciencia y en la calle con mucha más disponibilidad de armar, vínculos y alianzas que no se veían antes, ¿no? Porque yo estuve acá en los años 80 y era el tema bastante complicado a las feministas en la época. Lo que las unía era ponerle fin a la dictadura y poner democracia en la casa y en el Estado. Pero aparte de eso no se veían las dimensiones de clase, no se veía, ¿no?, y no se hacían las alianzas. Era complicado. Entonces, yo creo que lo que me tocó ver acá y lo que me ha tocado escribir últimamente es cómo efectivamente hubo una movilización que atrajo a muchas demandas y muchas quejas de, por ejemplo, mujeres pensionadas, de mujeres en el sector público precarizadas, ¿no?, el tema no resuelto de la violencia, de los acosos. O sea, hay una serie de demandas que quedaron ahí, en el tintero, a pesar de que están las leyes y están todas las convenciones internacionales que se han firmado, etcétera, etcétera. Y lo otro que no nos dimos cuenta, pongámoslo así, que efectivamente el Estado, que en algún momento, y tú como historiador, Fabián, seguro que lo has estudiado, en algún momento el Estado se convierte en un vehículo para las mujeres en este país, para que las mujeres accedieran a la clase media, ¿no?, con sueldos decentes y con pensiones decentes, y se transforma en un Estado precarizado. Y el trabajo más precarizado es el trabajo femenino en los sectores sociales del Estado. Entonces todo esto converge en esta demanda masiva y esta presencia masiva, ¿no? Entonces eso para mí es innovador y no me sorprende, por lo tanto, que se traduzca en esta demanda y en esta presencia en la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, de la paridad de género. No viene del aire, no es una invención, ¿no es cierto?, de expertas, viene de todo este empuje. Y de que tengamos un gobierno ahora que se defina como feminista. O sea, eso no es porque se lo sacaron del sombrero, así como el mago saca un conejo, ¿no? Es porque es una presencia fuerte. Ahora, que no la queramos ver es otra cosa. Y yo creo que todavía hay análisis que no quieren reconocer esa dimensión. Pero yo creo que es una dimensión importante que lo cruza todo. Porque está... Justamente, si cabe, gracias Miguel, si cabe también hacer ahí una mención, me parece súper interesante también este comentario tuyo, porque de alguna manera pareciera que se está configurando como algo aceptable este estándar de presencia de las mujeres, ¿no?, a partir de la experiencia de la constituyente, ¿no?, con la paridad. Se ha transformado en un estándar, ¿no es cierto?, para la próxima, probablemente si tenemos esta nueva constitución, va a ser el estándar, ¿no es cierto?, de la representación en el Congreso,
va a ser el estándar de la representación probablemente en muchos otros espacios. Y también, ¿por qué no pensarlo también? Estándar de representación en espacios también empresariales o de la sociedad civil, probablemente de las universidades, ¿no? Y de los espacios más directivos de las universidades también. Entonces, me parece que es interesante eso, ¿no? Observar que este cambio en tan corto tiempo puede ir generando, ¿no es cierto?, un cierto efecto de contagio, que finalmente cobra también muchos espacios. Verónica Chil. Yo aquí los presento nomás. Bueno, mira, yo quiero decir un par de cosas, porque una es de que mirándolo desde afuera, ¿no? Lo que está pasando en este país es, aún desde Europa y de Norteamérica, es realmente sorprendente en ese sentido. Y lo que confirma es que las mujeres, y lo voy a hablar así, binariamente, las mujeres en ministerios, en procesos constitucionales, son tan capaces y tan preparadas como los hombres, ¿no? La cantidad de gente, de abogados, ¿no? O sea, yo creo que eso ya quedó clarísimo, porque esa fue siempre la lucha, ¿no? Bueno, no hay suficiente gente preparada. Esos han sido los argumentos en todas partes del mundo para decir no tenemos tantas mujeres. Ahora, ¿dónde se dio de un modo distinto eso? Fue en los países nórdicos, donde efectivamente hace ya décadas que tienen cuotas. O sea, cuotas, es decir, aquí 50-50 en los partidos, en el parlamento, etcétera, ¿no? O sea, entonces a partir de eso se comprueba que no, en cuestión de capacidades, ya no son la mamita, ¿no? Es como se le decía a la pobre Bachelet, ¿no? Que llegó la mamita, ¿no? No, o sea, son personas muy capaces, tan capaces y tan entrenadas y tan inteligentes. Eso ya quedó fuera de duda, ¿no? Entonces yo creo que ese, para un país como este, que estaba bastante atrasado en todo este tipo de cosas, yo creo que efectivamente ha sido un salto enorme, ¿no? Muy, muy grande, un cambio, y yo creo que estamos en la vorágine de los efectos secundarios deseados y no deseados de un cambio que es acelerado. Fabián Almonacid. Hay hartas cosas que poder comentar, pero retomo algunas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el fin del neoliberalismo. Coincido con Verónica y que el cambio cultural necesariamente es lento, porque ha sido lenta también la instalación de esta forma de vida, digamos, neoliberal. Y estaba pensando en dos cuestiones, digamos, en cómo nos convertimos todos en empresarios y cómo las mujeres participan de este modelo. Yo no soy feminista, pero habría que ser ciego para no ver el rol que cumple la mujer en el capitalismo neoliberal globalizado chileno y latinoamericano. Estaba pensando en el emprendimiento. Hoy día, si uno hace una pequeña encuesta o una pequeña revisión de información de la pandemia, bueno, afloraron los emprendimientos. Todo el mundo se ha salvado por cuenta propia con emprendimiento. Entonces, esta cultura del emprendimiento es un hijo del neoliberalismo y que viene generándose de manera larvada en los años 70. Yo me sorprendí mucho de un momento que encontré un documento que me llamó mucho la atención, casi, no sé, de obra literaria, digamos. Uno piensa que el emprendimiento surge con la globalización, en los 90, quizás una cultura de emprender muy fuerte, pero está ya instalada en los 70, incluso antes de que la propia dictadura se defina neoliberal, ya tenía una cultura del emprendimiento. Uno de los argumentos es el desarrollo empresarial de lo privado. Antes de ser en lo privado, y esa es una cuestión que hay que separar, no lo empresarial, no todo es neoliberal. Entonces, pero y digo que fue casi propio de una obra literaria porque el gobierno militar llega y exonera una cantidad enorme de funcionarios públicos, reduce el Estado. Y yo encontré un decreto del año 74 donde el gobierno militar ofrecía indemnización por años de servicio o, lo que era más conveniente porque era un curso de cómo ser empresario a los funcionarios públicos exonerados del año 74. Yo lo encontré casi una burla. Es decir,
usted va a tener que reconvertirse de funcionario público a emprendedor. Y se llamaba algo así como el curso para ser empresario. El año 74, en plena dictadura. Bueno, yo no sé, nunca he encontrado a alguien que haya hecho ese curso. Si alguien lo hizo, me puede escribir una cosa así, porque quiero saber qué se enseñaba ahí en eso. Pero es tan temprano como... Incluso que antes que se definieran las políticas neoliberales ya estaba creándose esto. Yo soy de la idea de que esto... Bueno, no lo digo yo, digamos, colegas que estudian el neoliberalismo dicen que hay que ir a los años 50 para empezar a ver cómo se fue construyendo esto que estalla en los 70. Así como ahora estalló otra cosa, en los 70 estalló algo que venía creándose mucho tiempo antes. Esta crítica al estado de bienestar, al Estado mismo, etcétera, y pro emprendimiento, iniciativa empresarial. Bueno, y lo interesante es que todos somos hijos de nuestro tiempo y las mujeres también son hijas de su tiempo, y también entre las mujeres el emprendimiento es muy fuerte hoy día. Si uno mira quienes hacen emprendimiento, muchas de ellas son mujeres muy exitosas, digamos, muchas de ellas en los niveles en que lo hacen. Entonces, esta mujer, nuevo actor histórico, digamos, social, también es un actor neoliberal que, como todos los demás hombres, mujeres, niños, viejos, tenemos que cambiar, digamos. Claro. ¿Cómo nos transitamos de esta forma de sociedad neoliberal que tiene, a mi juicio, dos pecados capitales, la pobreza y la desigualdad que genera, para favorecer ese desarrollo capitalista? Tenemos que abandonar esa... Pero no, ahí es donde me entran mis dudas, si están todos dispuestos a hacer ese tránsito, digamos, a otro orden. Bueno, es muy cierto lo que tú dices, y si tú miras las políticas sociales con dimensión de género, a partir del 90, digamos, toda esta cosa nueva, ¿no? Y ahí se junta Fossi, después pasa Prodemo, que era como la hermanita mala, ¿no es cierto? Y pasa después a ser ejecutora de muchos de los programas de CERNAM, que no podía ejecutar. El tema del empoderamiento y emprendimiento se juntan. Entonces, el empoderamiento de la mujer, que era el corte de género que se le daba a las políticas, se traducía en preparar a la mujer como consumidora y también como trabajadora, ¿no es cierto? O sea, y ahí calza perfectamente con esta fórmula mágica de Chile y de otros países de América Latina de la globalización, de la apertura a los mercados a partir de una ventaja comparativa que es la mano de obra barata. Entonces, surprise, surprise, la mano de obra más barata es la de las mujeres. Y ahí hay todo ¿no es cierto?, una invitación a empoderarse. Pero a empoderarse en ese sentido, ¿no? Pues del emprendimiento, ¿no? Con todo tipo de programas. Ahora, lo que tú mencionas, Fabián, me hace acordar de la trayectoria de los centros de madres. Porque ya en los años 70, o sea, durante la época de la Unidad Popular, los centros de madres se convirtieron efectivamente en centros de producción. O sea, durante la época de Frei era una cosa, ¿cómo se dice?, ¿no?, de ayuda, ¿no es cierto?, donde venían las señoras voluntarias en sus citrolas a las poblaciones a enseñar a bordar y tejer y qué sé yo. Y bueno, y Frei prometió, ¿no es cierto?, una máquina de coser a las mujeres. O sea, siempre, lo que quiero decir es que la mujer siempre estuvo ahí. Y bueno, y Gabriel Salazar escribe cómo las mujeres a principios de siglo se las arman siempre han sido emprendedoras porque son las que tienen que sacar a la familia adelante. Pero esto del emprendimiento individual yo diría que también empieza con la transformación de los centros de madre en centros de producción. Porque durante el periodo corto de la UP se generan contratos con instituciones. Entonces las mujeres tenían garantizados, por ejemplo, en sus centros, una cierta cuota de delantales o uniformes que se vendían a hospitales, a colegios, etc. ¿No? Entonces ya está instalado eso y después lo pescan las ONG, ¿no es cierto? Porque Prodemo pasa a ser otra cosa, ¿no es cierto? Pasa a ser el animal del gobierno de turno, pero las ONG también toman ese tema. O sea que esto del emprendimiento individual viene desde hace bastante tiempo, pero yo diría, lo llevaría aún más atrás para decir de que precisamente porque es una mentira de que en este país el sueldo de un obrero o de un trabajador le permitía a la mujer
ser dueña de casa y vivir en su casa y cuidar a los hijos. Esa es la mentira, que yo todavía no logro entender cómo se repite el hecho de que las mujeres en este país no trabajaban. ¿No es cierto? Que los niveles de trabajo de las mujeres es el más bajo de América Latina, ¿no? Ahora estamos a un 57% antes de la pandemia. Eso en el empleo formal medible, porque si uno revisa historias de vida, se da cuenta que siempre trabajaron. O sea, haciendo cosas para vender en la feria, en la calle, lavando, ¿no es cierto? Aún si no estaban empleadas las mujeres tiempo completo, hacían lavado hacia afuera, planchado, etcétera. ¿No? Entonces, las mujeres siempre han estado obligadas a emprender, ¿no es cierto? Y en estos momentos el emprendimiento, por eso que digo, lo que dices tú, el sujeto se constituye un nuevo sujeto femenino emprendedor neoliberal, en el sentido de que es un emprendimiento que además el mensaje es que le va a dar empoderamiento, que va a tener proyectos. Yo me acuerdo cuando entró este concepto en los 90, de que las mujeres repetían, las mujeres jóvenes, yo tengo proyecto de vida propio. Eso antes jamás se escuchaba. ¿Y qué es lo que era el proyecto de vida propio? El típico de siempre, ser mamá, casarse, tener hijos, pero al mismo tiempo salir a trabajar. Ese era el proyecto propio. Y con suelducho, ¿no es cierto? Pero era era esta cosa nueva de plantearse como nuevo sujeto, emprendedor. Complejo del matrimonio, digamos, el emprendimiento como clave para participar del poder, digamos, nos define definitivamente una forma distinta de comprender la ciudadanía. Hernán, nos quedan algunos minutos para conversar todavía. Sí, no, bueno, muchas gracias. Yo quiero más que nada que tengamos la oportunidad de oír también a Verónica, más que participar tanto ahora, pero y aprovechar que también aquí está Fabián, que han tenido una conversación muy, muy interesante los dos también. Pero yo más bien me quedo todavía con la pregunta de cómo ves ahora las perspectivas de futuro, ¿no? De cuál es crees tú el aporte que nos puede hacer la dimensión de género, y si es que crees tú que esto se va a consolidar o no efectivamente en los próximos procesos de transformación social que van a ser políticos, ¿no es cierto? Ahora pensando en el proceso constituyente, o incluso si la Constitución no saliera como algunos esperamos que sea aprobada, yo creo que va a haber cambios importantes, hay desafíos importantes, y que esto se está quedando como una especie de estándar ya más culturales, como me parece a mí que va a ser importante. Bueno, yo creo que aquí me quisiera abrir fuera de las fronteras de Chile, porque lo que está pasando aquí en cuanto a las demandas sociales de ahora no es algo que pasa solamente en este país. Yo creo que sobre todo la pandemia instaló el tema visibilizó el tema ignorado del costo que le ha tocado pagar a las mujeres, mayoritariamente de los cuidados, ¿no es cierto? Y eso se revela con la pandemia y el gasto emocional y físico de las personas que están haciendo el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado. Entonces, en todas partes del mundo se está instalando este tema, la demanda de que el Estado se vuelva a hacer cargo, que le dé respuesta a eso, ¿no es cierto? Entonces, si lo que vamos a tener a futuro, y que yo a veces digo, ¿me entiendes? Si uno mira a Chile desde Estados Unidos, ve poco menos que ahora estamos en una especie de Chilezuela, ¿no es cierto? Una cosa histérica. Los europeos están alucinados porque ven una socialdemocracia, una salida a lo que ha hecho crisis mundialmente, que es un sistema, ¿no es cierto?, neoliberal, basado en la eficiencia económica aplicada a todos los sectores del gasto social del Estado, que ha dejado de lado todo esto. Entonces hay hospital, el cuidado de los viejos, somos sociedades cada vez más viejas, donde alguien se tiene que hacer cargo del cuidado, y resulta que el cuidado se le ha pasado a privados que ahorran en sueldos, y ese sueldo es mayoritariamente femenino en todas partes del mundo. Entonces esa demanda se está instalando nuevamente como una demanda social. Entonces yo creo que
Chile es parte, este Chile en el momento actual, con este gobierno que está haciendo eco de estas demandas, es parte de una presión mundial por volver a una especie, a reconocer un Estado con más responsabilidades. Y aquí quiero decir algo que está relacionado, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer es leerme los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la OECD, y también de Davos. Y Davos, ¿no? Para quienes no lo sepan, es esta reunión anual que generalmente se hace en enero de las personas más importantes de la economía mundial, ¿no es cierto? Los jugadores más importantes. Y al inicio se vendió la pomada de que la globalización iba a ser un plus para todo el mundo. Y la preocupación era cómo vendérsela a todo el mundo, ¿no es cierto? Y resulta que ahora vamos en retroceso y el último encuentro, en el último encuentro se habla de la necesidad de reconocer de que los países tienen que protegerse, ¿no es cierto? De tener que tener estados que respondan, de que den subsidio. O sea, eso es volver a demandas de hace 40 años atrás. Entonces, para finalizar este punto, yo creo que el tema de estas demandas de los cuidados van a ser una parte importante de cómo pensar a futuro un Estado social de derecho. No se van a ignorar. Fabián. Sí, yo quería agregar a todo lo que ha dicho la profesora Verónica Chil una reflexión general desde la historia que tiene que ver con un hecho que me parece notable hoy día en Chile, y yo diría que quizá en América Latina, que hay un tiempo histórico que se acelera, digamos, de cambio, y porque en la historia las cosas no transcurren del mismo modo siempre. Hay décadas donde no pasa nada, digamos, está instalada una cierta estructura, una cierta sociedad, un cierto régimen, y eso ha pasado con el neoliberalismo y todo lo que ello significa, pero ahora ese sistema entra en crisis, en decadencia, podríamos decir, y ha perdido incluso su legitimidad ideológica, que la tuvo en un momento cuando nos decían no hay alternativa, el Estado es ineficiente, etcétera, etcétera. Todo eso se ha desarmado y ha caído por su propio peso, por la evidencia de que esta sociedad que nos prometieron, la utopía neoliberal, no fue tal, nunca fue. Entonces hay un tiempo histórico acelerado de transformaciones, y esos procesos abren oportunidades de cambio muy importantes. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la Constitución? ¿Qué es lo que debiera pasar, volviendo al tema inicial, con las universidades? En fin, yo creo que es un momento donde el desafío es asumir esta cuestión, participar activamente de este proceso de transformaciones que va a significar un mundo mejor para todos, digamos. Yo diría que la necesidad de construir una nueva realidad, que parece que el término pluri es lo que lo identifica, como está en la Constitución, digamos. La necesidad de construir una sociedad donde no haya un dominio hegemónico, no haya un Estado-nación definido de un cierto modo, etcétera, etcétera. Donde tampoco nos impongan modelos que están definidos desde grupos transnacionales, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso yo creo que se abre hoy día, y a mí me parece que dentro de este tiempo histórico de transformaciones, a mí me parece que lo que a mí me interesa más es que por primera vez podemos volver a pensar en una utopía distinta. Sí. El pensamiento utópico que estuvo durante tanto tiempo mirado en menos y postergado, hoy día vuelve, y podemos empezar a discutir nuevamente qué sociedad queremos, porque hay un espacio para construirla. Sí. Verónica. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con tu observación, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que se va a tener que repensar todo eso, y un momento realmente de optimismo. Y es un momento que yo quisiera decir, como tal vez en la última observación, es que mirándolo desde afuera, sobre todo desde Europa, el proceso chileno actual, estas nuevas generaciones, estas nuevas energías, se ve como algo realmente prometedor y positivo, ¿no? Porque promete un tipo de sociedad y de arreglo de sociedad más inclusivo, ¿no es cierto? No estas cosas estrechas
basadas en la raza, en el género, sino que es como una verdadera inclusión y posibilidad de un proyecto solidario que sea nuevo, innovador. Silvia, nos vamos a comenzar a despedir. Les voy a recordar a quienes nos escuchan que hemos estado conversando con Verónica Chil, académica chileno-canadiense de la Universidad de Western Ontario, cientista política, invitada por el Núcleo de Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile, junto con otras universidades. Vamos a ver ahí. Además se encuentra, me dice que lo recuerde como parte de un proyecto de CONICYT de cooperación en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Y hemos estado hablando con los académicos del instituto, del núcleo, y además del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, el director del núcleo, Fabián Ornací y Hernán Cueva. Pero mira, comencemos a despedirnos en este orden. Yo le quiero dar la palabra a Hernán, le quiero dar la palabra a Fabián y dejar la última intervención para nuestra invitada, a quien por supuesto le agradecemos esta casi hora de conversación que ha estado súper entretenida. Yo quiero decir algo antes, yo lo he escuchado a los tres en algún minuto ponernos en el contexto condicional de que se apruebe el texto constituyente, y creo que es bueno anticiparse a ese escenario, pero quiero decirlo desde el lugar que estamos nosotros ocupando como uno más de los protagonistas de la comunicación social de esta comunidad y esta región, y la verdad es que a nosotros el texto constituyente nos parece pero precioso y hermoso, y no tenemos ninguna duda que va a transitar con éxito en su aprobación en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Para empezar a despedirnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. No sé si a mí me cabe hacer tanta propaganda, pero estoy de acuerdo contigo, Miguel, que creo que este es un momento muy importante, ¿no? Es un momento importante para la historia de Chile, ¿no? Y son momentos que, como decía antes Fabián, ¿no es cierto? La historia no siempre tiene el mismo ritmo, ¿no? Este pareciera que ser un momento de ritmo acelerado, es una coyuntura, ¿no es cierto?, importante, ¿no? en la historia. Pareciera que hay ciertos momentos de la historia en los cuales todo empieza como a retejerse de alguna forma, y creo que estamos un poco en esa clase de escenario. Y bueno, y tener como invitada, ¿no es cierto?, a Verónica, que siempre es un agrado por una parte, digamos, compartir con ella y compartir también intelectualmente. Es una persona muy activa, ¿no es cierto?, en varios círculos. Es un agrado también porque es una posibilidad de conectarse también con esos otros mundos de los que ella también nos ha comentado hoy día, ¿no? Ver cómo suceden las cosas en Canadá, en Alemania, ¿no es cierto? Y cómo se ve desde esas otras latitudes también el proceso, que muchas veces nosotros estamos acá un poco, digamos, ensimismados, ¿no? Un poco harto. Claro, y mirando un poco el ombligo, ¿no? Sí. Y nosotros, como una universidad potente de provincia, ¿no? Es doblemente grato, ¿no es cierto?, que mostrar también al mundo, ¿no?, que tenemos estas conexiones, que esta es una universidad con esas capacidades y que es atractiva también para que podemos recibirlos, ¿no? Y tener estos diálogos muy importantes también. Gracias, Hernán. Fabián. Bueno, muchas gracias por el programa, por la invitación y por el compartir con la profesora Verónica Chil, que no la conocía, un gusto. Realmente, como ha dicho Hernán, una persona que tiene una larga trayectoria y de reflexión sobre estos temas que son tan caros para nosotros. Como ha dicho ya varias veces el dueño de casa, digamos, nosotros pertenecemos a un núcleo que se llama Desigualdad y Derechos Humanos, y yo diría que ahí están las dos palabras clave de los problemas que tiene Chile, y que yo, recogiendo el guante que lanzó Miguel, yo estoy también muy convencido de que la Constitución es un enorme avance que nos inicia un proceso de transformación histórico que va a durar mucho tiempo, y que no me cabe duda que va a ser aprobado por una amplia mayoría de chilenos. Así que a leer la Constitución, a todos los oyentes, y apoyarla. Gracias, Fabián. Bueno. Verónica, voy a agradecerte la visita. Vamos a ver si hoy día, cuando nos estén escuchando a las 4 de la tarde, vamos a estar en el... Es cierto, a las 4 de la tarde hoy día en el Salón Jorge Millas, en el edificio Namías. A ver si alcanzo a llegar. Pero ha sido un encanto estar contigo. Nos estamos despidiendo, Verónica. Gracias.
Bueno. Los micrófonos son para que despidas esta conversación, Bueno, para que la concluyas, por favor. Muchas gracias, ha sido realmente un placer compartir con Fabián, que tampoco lo conocía, y Hernán, como siempre, ¿no? Un amigo aparte de colega, y contigo también, Miguel. Y bueno, me despido con este entusiasmo y compartir esta visión de afuera del proceso que se vive acá y que se ha tergiversado y se ha minimizado, y en el extranjero hay un profundo respeto y admiración por la dimensión democrática en el sentido verdadero de la democracia, de lo que ha sido la consulta, que ha llevado a este documento, que efectivamente hay que leerlo y que, como dice Fabián, es un inicio. Las cosas no pasan de un día para el otro, pero es el inicio que puede permitir cambios estructurales, cambios institucionales, culturales y sociales, que van a permitirnos, ojalá, llegar a ser el tipo de sociedad que siempre queremos ser, pero quedamos empantanados siempre porque volvemos a lo que ha sido la historia de este país, que es una violación muy fácil de los derechos humanos y una desigualdad profunda que sigue marcándola. Entonces, apunta a un futuro mejor. Y con eso yo comulgo. Muchas gracias, Verónica. Nos despedimos entonces. Mañana a las 8:15 vuelve Comuna 13 con su conducción habitual a cargo de Francisca Mancilla y Antonio Martel. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Gracias, Fabián. Gracias, Hernán. Gracias, Eloísa. Muchas gracias. Y gracias. Y muchas gracias, Verónica. Hoy es súper.